¿Cómo definirías la etnobiología? La etnobiología, bueno, la vida propia, ¿no? Pues bueno, es una rama de la ciencia, una parte más de la ciencia, que se dedica a estudiar lo que es la relación entre el hombre, el ser humano, y los recursos biológicos que le rodean. Es una relación que viene de, como diría mi amigo Fajardo, desde la noche de los tiempos, en la que el ser humano hemos explotado todo nuestro entorno. Y entonces hemos ido aprendiendo a base de experiencia a gestionar los recursos biológicos que nos rodean. El primer uso que hemos intentado lograr es la primera necesidad que tenemos el ser humano, que es la alimentación para vivir. Luego ya en segundo lugar han venido otras necesidades, la salud, el cobijo, la vestimenta, etcétera, etcétera. Pero lo primero es la alimentación. Y como estás destacando, una de sus primeras fundamentos fue el alimento. Lo primero, vamos, la primera necesidad que tenemos el ser humano es la alimentación. La primera, todo lo demás queda en segundo plano, todo lo demás. De hecho, hay plantas comestibles que ya no se usan, algunas quedan desde el punto de vista cultural, forman parte de nuestra gastronomía, por ejemplo, la colleja, la seta de cardo, pero hay todo un repertorio que se ha abandonado, aquí, me estoy refiriendo aquí en España, pero que si tú luego ves momentos actuales o recientes en los que hay una necesidad vital de alimento porque se ha perdido todo, me refiero por ejemplo a la guerra de los Balcanes, la pasada guerra de los Balcanes, la gente terminó alimentándose con plantas. Y esta relación de los recursos naturales del entorno para la alimentación del ser humano, ¿en qué estado crees que la gente de hoy en día lo conoce? Bueno, en un estado reducido y mínimo. Se ha olvidado. Estamos en una sociedad fundamentalmente urbanita. Y aunque vivamos en un medio rural, vivimos como si estuviéramos en una zona urbanita. Y realmente consumimos lo que nos ofrece el mercado, que en todo ese repertorio de especies se ha quedado reducido a una mínima parte. Y vosotros que habéis trabajado en este estudio de las plantas que se han utilizado tradicionalmente y relacionadas con la cultura popular y en la gastronomía, ¿cómo habéis realizado vuestro trabajo, vuestros estudios a la hora de recabar esta información para conocerla y también saber que se encuentra en un mal estado? Bueno, el trabajo que hemos realizado fundamentalmente es un trabajo que se basa en la investigación etnobotánica o etnobiológica, que es recurrir a personas, que es lo que nosotros llamamos informantes, que son personas que de alguna manera han tenido una relación estrecha a lo largo de su vida con el medio natural. Y también la segunda parte de la pregunta que me has hecho, que en qué situación se encuentra este conocimiento, desgraciadamente, desafortunadamente, cada vez más reducido. Toda esa información, todo ese conocimiento que tienen estas generaciones, desde hace 40 años, 50 años, ya no pasa a las generaciones siguientes, a los hijos, a los nietos. Se está perdiendo. Porque hemos tenido un cambio tecnológico y cultural que ha hecho que todos esos conocimientos se abandonen. Y dentro de estos recursos naturales, ¿no? que mantienen una relación íntima con el día a día y la vida del ser humano, me gustaría diferenciar también, que nos resaltara la diferencia entre dos, porque hay unos productos que son silvestres, que están en el paisaje, en el ecosistema natural, y luego otros que, por así decirlo, vamos a decir que son domésticos, que trabajan en la huerta, que se trabajan a través de la ganadería o a través de ciertos procesos más agrícolas. Lo que diríamos las plantas silvestres, ¿no? Y las plantas domesticadas, ¿vale? La gente conoce todos esos recursos, los silvestres como los domesticados. Y luego no olvidemos que hay en la frontera entre lo doméstico y lo cultivado, hay otra serie de especies muy ligadas al ser humano, al Homo sapiens, que a lo largo de la historia las hemos gestionado y que en un momento determinado de la historia del ser humano las abandonamos. Pero han quedado ahí en nuestro entorno antrópico. Es lo que nosotros llamamos, que es un nombre que hemos acuñado como criptocultivos. Por ejemplo, el amabol, amapola.
¿Y esa planta dónde ha quedado? Pues ha quedado en el entorno antrópico, es decir, en la zona donde el hombre maneja la tierra. Tú no vas a encontrar amapolas en el medio de un pinar o en un monte o en una zona de matorral. Como la babol diríamos otras muchas malas hierbas, por ejemplo la colleja o la rúcula, por ejemplo también. La verdolaga era una planta que los romanos la cultivaban y la consumían. Pues esto es lo que nosotros llamamos criptocultivos. Y ahora volviendo un poquito a lo que vosotros habéis hecho un importante estudio con el tema de los recetarios locales tradicionales, ¿no? Habéis hecho un estudio de las plantas sobre todo y lo habéis hecho un recetario local tradicional de esta zona. ¿Cómo habéis hecho este trabajo? Cuando tú te pones a estudiar esto, te das cuenta de que hay determinadas especies, que es lo que ahora está muy de moda en la biología, que se llaman las key species, que sería especies clave, ¿no? Que dentro de un territorio, de una cultura, pues tienen un amplio repertorio de usos. Por ejemplo, si a mí me preguntaras qué key species sería aquí en la península, en el sur, pues te podría decir, por ejemplo, como cultivadas, el olivo. El olivo tiene un montón de usos. Leña, combustible, la planta, se han utilizado las ramas como herramienta para varear, la madera para hacer mil cosas, de herramientas, de cucharas, de cuencos, y luego del aceite que os voy a decir. Pero es que además las hojas de olivo se utilizan como medicinal, vale, o sea, tiene muchos usos. Pero luego, con menos usos o menos un repertorio más reducido, también hay otras muchas especies, que es a la que tú te refieres, todas las comestibles. Y muchas de ellas han llegado a formar parte de la gastronomía. Por ejemplo, se me ocurre la colleja. La colleja es una planta comestible que tradicionalmente, aunque ahora todo esto esté, digamos, como comentábamos antes, olvidado o en proceso de recesión, con un conocimiento muy erosionado, en mi pueblo, yo soy de Abengibre, se siguen haciendo los potajes tradicionales con collejas. Mi madre lo hacía, el potaje tradicional de Semana Santa con collejas. La seta de cardo, los micros que llamáis por Cuenca o los guíscanos, forman parte de este repertorio. Sigue siendo tradicional lo que llaman la almorta o las gachas con seta de cardo, con guíscanos. Es decir, hay unas cuantas especies que han quedado ahí en ese repertorio. Y una cosa también interesante es que todas estas especies, incluso a ciertas que serían domesticadas, como por ejemplo, hablando de un animal, el gorrino, todo estaba señalado en un calendario. Había un ciclo anual donde de alguna forma se encontraban, se recolectaban, no se... ¿no? Entonces, ese ciclo anual al que tú te refieres hace referencia no solamente a las especies vegetales, sino también a las animales. Es decir, es un ciclo anual con las especies tanto cultivadas, de las que me preguntabas antes, como las silvestres, como estas que te he dicho, malas hierbas, que es lo que nosotros llamamos los botánicos la flora arbense. Efectivamente es un ciclo que va marcado por las estaciones. Si comenzamos el ciclo en otoño, pues comienza con la recogida de los frutos, en la época de frutos. Otoños lluviosos como yo este otoño he cogido collejas, hace que si no es frío y es lluvioso y es húmedo, que todos estos repertorios de verduras silvestres como la colleja, como la borraja, como las chicorias, todas estas plantas como la verdolaga vuelvan a salir antes de que vengan los hielos y la gente las recogía. Llega el invierno y digamos que es la época menos propicia, ¿no? para alimentos silvestres, y entonces es cuando entran en funcionamiento las especies domesticadas o cultivadas, ¿no? Es decir, en la época del trigo que se recolectó en verano y de matar el cerdo y los animales del corral. El corral ha sido fundamental. Los conejos, las gallinas, el pavo, el gorrino, los palomos, los pichones, que también han formado parte de este repertorio del corral. Pues todo eso va marcando el invierno, que empieza por San Martín, con la matanza, y transcurre hasta finales de invierno, principios de primavera, que ya hay determinadas especies que empiezan a aparecer como recurso. Serían las plantas bulbosas, los ajos silvestres, determinados rizomas que se van buscando, se van consumiendo y que eso llega a su máximo apogeo con la primavera.
En la primavera, bueno, me he olvidado en el otoño de lo más importante, los hongos. Los hongos han sido una fuente y es una fuente de alimento importante en otoño. Pues en la primavera vuelven otra vez a aparecer hongos de primavera y ya es todo ese repertorio de verduras silvestres. Todo ese repertorio de verduras silvestres que llegan a proporcionar un recurso alimenticio tanto de hidratos de carbono como sobre todo de vitaminas muy importante que se adelantan a las que el hombre ha cultivado en su huerto, que no aparecen hasta que no llega mayo, junio, que es cuando empiezan a aparecer, y el verano, que es de los que se abastece el hombre. Cosa que las verduras silvestres ya de primavera, cuando llega el verano, se agostan. Pero vuelven otra vez a aparecer ya semillas de cereales, nuevos frutos, los frutos de verano y así hasta el invierno. Todo esto es un ciclo anual que se va repitiendo y que va proporcionando una serie de recursos al ser humano. Un poco yéndonos hacia el hito concretamente. Sí. No sé si hay algún tipo de receta que tú consideres que allí es, o sea, que te haya llamado la atención en muchos de tus trabajos en esa zona. Una receta tradicional que ha sido un recurso ya no en la Mancha conquense, también en la Mancha malbaceteña, en la Manchuela, son las guijas, que fue una planta denostada hasta hace relativamente poco, porque, bueno, tiene una sustancia química, un producto químico que produce el latirismo. Sin embargo, ha sido una receta que nosotros hemos recogido en la mayoría de los sitios, en quinterías, en cortijos. Por la mañana la gente empezaba con unas gachas o guijas, o almorta, como le llamaran a la receta, y eso es de lo más extendido que hemos, o que yo podría decirte, que podría ser un denominador común en la zona esta nuestra. Pero recetas tradicionales son los potajes también un denominador común en nuestra tierra, los potajes que se han hecho con las acelgas silvestres y con la colleja. Entonces, todo este repertorio aportaba vitaminas, fibra, hidratos de carbono, y luego la parte proteínica fundamentalmente era el corral y la caza y la pesca, donde había río o donde había lagunas. ¿Qué papel ha tenido la conservación de alimentos en todo este proceso de manera tradicional? Pues ha sido muy importante, porque ha sido poder disponer o prorrogar el periodo de tiempo que tú puedes utilizar ese alimento. Antes no se congelaban, ahora es la congelación, pero antes no. Entonces había diferentes formas. Los frutos, con el azúcar, se hacían dulces, que son las mermeladas. Otras se conservaban sencillamente desecándolos, deshidratándolos, muchos hongos, algunos frutos, como las hierbas. Otras precocinando y luego guardando en aceite. Por ejemplo, el caso de muchos de los hongos, que se precocinan y luego se guardan en aceite. Otras conservas, productos de la huerta, como los tomates, se conservaban en lo que llamamos cocido, ¿no? Que hacen al baño María, que lo hacían en botes. Esto digamos que es más reciente, porque antes se colgaban los tomates y se secaban, se deshidrataban. Es decir, si nos remontamos más de 100 años, el proceso de deshidratación fue muy importante como método de conservación. Y el proceso de la conserva en azúcares, o sea, que en dulces, mermeladas, o en aceites con un precocinado. Preguntar sobre la estrecha relación entre la alimentación y la medicina, ¿no? O sea, hay muchas plantas que asociadas al alimento... Sí, y de hecho esto no pasa desapercibido para el conocimiento tradicional, es decir, mucha gente, cuando nosotros les hemos, informantes nuestros, a los que les hemos preguntado por una planta, te dice, sí, esta planta yo la uso como alimento, la hoja, pero es que aparte la raíz yo la tomo como medicamento, en infusión, o haciendo un ungüento o un jarabe. Pero otras te dicen, no, yo es que esta planta me la como cuando tengo mal de estómago o cuando me encuentro nervioso. Eso ellos ya
se adelantaron a un concepto que está ahora muy de moda y que la Comunidad Económica Europea está intentando introducir, que lo llama nutracéutico. Y volviendo ya a la actualidad, el conocimiento tradicional y todos estos saberes, tanto culinarios como medicinales, como de cualquier otro tipo, ¿qué papel deberían tener para las futuras generaciones? Yo lo tengo muy claro, yo lo tengo clarísimo, aunque mucha gente, cuando hablas de todo esto y comentas que tú lo sacas, esta información de gente mayor, mucha gente te mira así diciendo, bueno, eso es cosa de viejos, eso, pues no. Y voy a dar una razón fundamental, y es la gestión que se ha hecho de estos recursos, con el conocimiento que hay detrás de esta gestión y de estos recursos, es lo que ha llevado de una manera sostenible a que nos hayan llegado nuestro medio natural en unas condiciones buenas. Estamos ahora mismo comprobando que cuando deja de gestionarse un ecosistema con esta forma tradicional, ese ecosistema se está yendo al pique. Por ejemplo, nuestras tablas de Daimiel. Es decir, teniéndolos en cuenta, podremos llegar a conservar y mantener nuestros ecosistemas.